Muy bien, Mónica, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, Muy bien. muchas gracias. Bueno, mi nombre, pues ya como ya les comentaron, es Mónica Pérez Obando. Pues he tenido la oportunidad y la fortuna de poder trabajar en este tema de prevención de consumo de sustancias psicoactivas ya hace algunos añitos y he realizado pues algunas actividades con ustedes. Yo sí les quiero pedir pues encarecidamente pues un favor y es que pues dentro del espacio en el que vamos a estar, que nos conectemos con la actividad, que le apostemos un poquito al mindfulness y es el poder estar en el momento presente. Yo suelo que estos espacios no se conviertan en un monólogo, ¿sí? Y mucho menos como en una sesión de espiritismo donde uno empieza alguien ahí, alguien allí. Entonces, por lo general, yo hago preguntas y me gustaría también tener la posibilidad de interlocutar con las personas que están allá al otro lado, ¿verdad? Entonces, pues el tema que la empresa ha elegido el día de hoy para abordar es el manejo de emociones. Y el manejo de emociones como un factor protector frente al consumo de sustancias psicoactivas. Es decir, cuando nosotros hacemos prevención de consumo de sustancias psicoactivas, ya tenemos que migrar, dejar de hablar de qué son las sustancias, ¿sí? Cuáles son sus efectos, pues eso ya de pronto muchos de ustedes por cultura general lo han, digamos, se han apropiado de ello, o también las personas que han podido participar de las capacitaciones que ha venido haciendo la empresa ya hace varios años, y porque he estado en varias oportunidades con ustedes, pues ya hemos tocado ese tema. Creo que la responsabilidad de las personas que trabajamos en prevención es como poder profundizar un poquito más allá, ¿sí? De únicamente la conceptualización. Entonces, bueno, vamos a empezar. Yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿sí? ¿Qué significa para ustedes las emociones? ¿Cómo las definen? Por ejemplo, don Alejandro Sendales, don Jairo Zapata, don Gabriel Cuellar, señor Ryan Esteban, Camilo. ¿Cómo definirían ustedes las emociones? Buenos días. Para mí las emociones son unas manifestaciones, que expresamos dependiendo el momento o la circunstancia en que estemos pasando. Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que de pronto quiera aportar a lo que doña Jairo Zapata acaba de comentarnos? Buenos días. Muy buenos días. No, pues yo pienso que ese tipo de emociones es como la respuesta a esos tipos de estímulos y ante las situaciones que vivimos en nuestro diario vivir. Muy bien, muchas gracias, don Gabriel. Por acá también otra persona hablaba, doña Janine, don Janine, o Janine decía acerca de que son como manifestaciones que nosotros como que expresamos, ¿verdad? Entonces, fíjense que todos de alguna manera tenemos el concepto de lo que son las emociones, ¿sí? Pero resulta que hay una tarea mucho más importante y es cómo las identifico, pero además cómo las tramito, cómo las manejo, cómo las gestiono, ¿sí? Y el no gestionar de manera adecuada las emociones puede desarrollar o generar ciertas situaciones. Es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien. Entonces, ahí están ustedes observando la presentación que dice las emociones en este momento. Sí, Mónica. Listo, muchas gracias. Como ustedes mismos lo han manifestado, entonces existen diversas situaciones o circunstancias, ¿verdad? Entonces, desde la teoría se habla de los determinantes y existen los determinantes que son biológicos, sociales, ambientales y culturales, ¿sí? Que influyen, como ustedes mismos lo han dicho, ¿sí? De manera importante en las emociones, en la forma en que, no solamente la forma en que yo las expreso, sino cómo las vivencio, cómo las siento, ¿sí? Entonces, ustedes, por ejemplo, ¿qué emoción creen que experimentarían si hay un temblor ahora mismo? ¿Cómo se sentirían ustedes? Con miedo. Sentirían miedo, muy bien. Y si de pronto, de repente, alguno de ustedes les llegara un desayuno súper sorpresa a la empresa hoy, ¿cómo se sentirían? Sorprendida. Alegría, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esas circunstancias o esos eventos, ¿sí? Ambientales hacen que nosotros
desarrollemos, experimentemos una emoción, pero también, ¿sí?, nos determina la forma en que pensamos. Y obviamente, tanto las emociones como los pensamientos, ¿sí?, influyen de manera o positiva o negativa en nuestro bienestar general, ¿sí? Bueno. Resulta que la Organización Mundial de la Salud dice, miren, este tema de las emociones no se debe de tomar tan a la ligera, ¿sí? Y es muy importante que las personas comprendan que las emociones son una partecita, ¿sí?, de lo que incluye e influye en nuestra salud mental. ¿Mm? Así es que la idea con este tipo de espacios que tenemos el día de hoy es poder mirar, analizar y reflexionar en la forma en que nosotros podemos realizar acciones para poder conservar, ¿sí?, esa salud mental, y obviamente la gestión de las emociones, ¿sí?, es una estrategia, una forma en la cual lo podemos lograr, de todo lo que tiene que ver con la salud mental, ¿sí?, que es un espectro, bastante amplio. Entonces, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Dice que cuando nosotros hablamos de salud mental, ¿sí?, entonces específicamente en el tema de las emociones, hablan de que es la capacidad en que nosotros manejamos los pensamientos, los sentimientos, las emociones, y obviamente esa forma, esa gestión de manejar esos sentimientos, esos pensamientos, van a determinar la forma en que yo me relaciono con los demás. Por ejemplo, hay personas, ayer estuve en una capacitación de trabajo en equipo y alguien me decía que era una persona que él se identificaba como una persona que todo el tiempo estaba sobrepensando, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes saben qué es sobrepensar? Cuando se habla de eso, ay, no, es que esa persona sobrepiensa. ¿Cómo lo definen ustedes? Imaginar lo que no es. Podría ser un pensamiento mágico, pero sobrepensar es cuando yo vivo un evento, una situación, y todo el tiempo mis pensamientos giran en torno a esa situación, ¿sí? Que puede o bien ser real o puede llegar a ser imaginaria. Entonces, por ejemplo, alguno de ustedes tuvo una situación con su jefe a las 8 de la mañana y son las 8 de la noche y usted todavía está pensando en esa situación, ¿verdad? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué me dijo? ¿Por qué me habrá dicho? ¿Por qué me quedé callado? ¿Por qué no le respondí? Eso es sobrepensar. Y el sobrepensar definitivamente afecta nuestras emociones. Entonces, tal vez ese día he invertido mucha energía en esos pensamientos y me ha generado, por ejemplo, tristeza, frustración, ira o enojo, ¿verdad? Y de ahí, entonces, también está muy asociada a cómo me relaciono con la vida, es decir, cómo experimento placer, felicidad y la satisfacción con la vida. Por ejemplo, volviendo al caso del tema con el jefe. Llega usted a su casa, su esposa o su pareja, perdón, le ha hecho, bueno, le ha preparado una comida deliciosa, pero como usted está sobrepensando, ¿sí? Y no se saca eso de la mente, entonces usted no logra conectarse con el disfrute de ese momento en su casa, ¿sí? O si lo hace, ¿verdad? Puede que lo haga, pero en ese momento usted, su meta de conversación va a ser en torno a esa situación. Además, podría ocurrir que esto impactara de manera negativa las relaciones familiares, especialmente con la pareja en el ejemplo que le estoy poniendo en este instante, porque su pareja, digamos, se ha esforzado en tener con usted como un detalle, y resulta que en ese momento, mira, pero yo no te veo, que estés disfrutando de lo que yo hice, yo me esforcé, bueno, en fin, y empiezan a generar otro tipo de dinámicas. Entonces, fíjense que en este círculo que nos presenta la Organización Mundial de la Salud, porque no es mío, no es elaboración propia, hay cierto como un círculo, sí, hay un ciclo, ¿verdad? Entonces, si yo no logro desarrollar esa capacidad para manejar esos pensamientos, esas emociones, eso va a afectar la relación que tengo pues con las personas o con la vida, la satisfacción, el placer que experimento con la vida, y obviamente, sí, eso va a afectar mis relaciones personales, familiares, laborales, sociales, de pareja. Y aquí retomo una imagen de una peliculita que me parece muy importante y la gente siempre dice, no, es que es una película de niños. En lo personal creo que las películas digamos las infantiles o denominadas infantiles, pero que no necesariamente son para los niños, pueden dejarnos grandes enseñanzas a los adultos. Entonces vemos como, por ejemplo, en esta nueva apuesta de Intensamente 2, entonces, digamos, el creador de la película fue bien inteligente e introdujo nuevas emociones, ¿verdad?
Porque antes, digamos, había colocado o había en la primera apuesta de Intensamente Uno, las emociones como más básicas, como las más normalitas, pero ahorita se arriesga, ¿verdad? Y empieza, ¿sí?, a introducir una emoción que se ha vuelto muy común y es el manejo, bueno, la ansiedad, ¿sí? La otra tiene que ver, ¿sí?, con el miedo, ¿sí? Y además hay una muy importante y es como el aburrimiento, ¿verdad? La apatía que nosotros podemos experimentar, y la chiquilla ahí, la envidia, ¿sí? Que a veces nos cuesta muchísimo trabajo, pues de alguna manera identificar, no, yo no soy envidioso, yo no soy envidioso, ¿sabe qué tal y por qué? Pero pues es ese tipo de emociones que no nos genera como mucho confort poderlas identificar y muchísimo menos expresar, ¿verdad? Te la recomiendo, ¿por qué? Porque en esta película, ¿cierto?, logran extraer, ¿sí?, los comportamientos y las formas de pensamiento cuando estamos experimentando cierto tipo de emociones, ¿sí? Y eso nos lleva a nosotros a autorreflexionar, a evaluarnos, ¿sí? Y a generar en nosotros un conocimiento. Ay, verdad, mira, yo me siento identificado con esta u otra emoción. Ve, yo no sabía que cuando yo experimentaba esto, por ejemplo, en la ansiedad, hay una sintomatología física, ¿sí? Cuando yo experimentaba esta sintomatología, yo estaba, ¿cierto?, en ese momento sintiendo ansiedad. ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes en este momento? ¿O algún aporte que ustedes quieran hacer? No, señora. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿por qué tocamos este tema del manejo de las emociones? Porque es absolutamente importante, no solamente en el ámbito de lo laboral, tiene que ver de manera transversal con nuestra vida. Entonces, la pregunta que quiero que de pronto ustedes me ayuden a responder en el día de hoy es, ¿ustedes creen que la inadecuada gestión de emociones podría llegar a ser un problema mental? ¿O es un problema mental que puede llevarnos a desarrollar un trastorno mental? ¿Sí? Entonces, la pregunta está un poco larga, ¿verdad? Pero sería la inadecuada gestión de emociones, es decir, el no lograr gestionar, tramitar esas emociones, ¿sí?, es un problema mental que puede llevarnos a desarrollar un trastorno mental. ¿Ustedes creen que sí o no? ¿Qué opinan al respecto? Sí, causa enfermedades físicas también. Causa enfermedades físicas. Muy bien. Por ejemplo, Marian Rojas Estapé es una psiquiatra que últimamente nos está hablando mucho de ello, ¿verdad? Y dice cómo las enfermedades físicas, por lo general, tienden, ¿cierto?, a generar unas afectaciones en nuestro cuerpo, ¿sí? Por acá en el chat, vamos a ver qué nos dicen. Bueno, que afectan las relaciones en todo sentido, dice el señor Janín, ¿sí? Por acá alguien nos había dicho, qué pena, don Eduardo nos dijo que sobrepensar es que le damos muchas vueltas al asunto, ciertamente. Bueno, entonces, la inadecuada gestión de las emociones ya es un problema, ¿sí?, que puede llevarnos a desarrollar un trastorno mental. Pero para eso vamos a desglosar un poquito, ¿cierto?, los dos conceptos. Están observando la presentación, ¿verdad? Sí, Mónica. Muy bien. Entonces, un problema mental se define como un malestar y la dificultad en la interacción con los otros, que se generan por las vivencias de eventos estresantes y no son tan graves como un trastorno mental. Eso lo plantea la Política Nacional Colombiana, perdón, la Política Nacional de Salud Mental, perdón, en el 2018. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que, ¿ustedes creen que todos tenemos problemas mentales de acuerdo a esta definición? Se define como un malestar y la dificultad en la interacción con los otros. ¿Ustedes creen que las personas que estamos aquí en este espacio podemos tener problemas mentales? Yo creo que sí. Muy bien, perfecto. Entonces, a veces uno lanza esa pregunta en un espacio y dice, ay, no, ¿cómo así? No, yo soy normal, ¿sí? Y en los libros de psicopatología, paradójicamente, se encuentra la palabra normal, entre comillas. Entonces, los problemas mentales pueden ser el hecho de que yo no me pueda comunicar bien, ¿sí? El hecho de que no maneje una comunicación asertiva,
el que tenga dificultades en la resolución de conflictos. Una persona, por ejemplo, obstinada, tiene un problema mental porque tiene un pensamiento, ¿cierto? Muy estricto, ¿sí? Entonces, una persona que no ha desarrollado como esa capacidad de mirar otras alternativas, ¿sí? Es psicorrígida mentalmente y obviamente conductualmente, ¿sí? Un problema mental es cuando tengo problemas financieros y esto además deriva, ¿sí? En la angustia, ¿sí? En la frustración, ¿sí? En esa, digamos, a veces cuando tenemos como, el otro día atendí a una persona que me manifestó que había pensado en quitarse la vida. Y al indagar con él cuáles eran, pues, las causas de esa situación, él decía que él no se sentía suficiente para su familia, ¿verdad? Y veíamos que ya por allá, pues, después de tanto indagar con él, había un tema del manejo del dinero bien complejo, entonces no era el único proveedor económico y él no poderle proveer a su familia, ¿sí? Le había generado una falta, ¿cierto? Como esa autoeficacia percibida, o sea, yo no me siento suficiente, no creo que vaya a lograr poder sostener esta familia. Así es que irme de este planeta, ¿cierto? Es mucho mejor para mí que me estoy sintiendo tan mal. Y el trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, es decir, los pensamientos, ¿cierto? La regulación emocional o el comportamiento de la persona, que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o el desarrollo subyacente en su función mental. ¿Ahí cuáles tenemos? Ahí tenemos, por ejemplo, los trastornos psicóticos, las personas que presentan estados maníaco-depresivos, las personas que presentan depresión, ya sea leve, moderada o severa. Ahí tenemos las personas que presentan trastornos límites de la personalidad, ¿sí? Entonces, estas personas, ¿sí? Ya realmente están presentando una patología. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿ustedes creen que el consumo de sustancias psicoactivas es un problema mental o es un trastorno mental? Trastorno mental. De Trastorno. pronto, muy buenos días. Muy buenos Yo días. pensaría que puede deberse a dos factores. Uno, pienso que definitivamente muchas personas inician un consumo de sustancias psicoactivas buscando una válvula de escape. Definitivamente hay unas situaciones, en la mayoría de casos familiares, que les impide manejarlas o controlarlas o entenderlas. Y otro, posiblemente curiosidad, no sé si eso también caiga dentro de un trastorno, mm, digámoslo, mental, las ganas de probar o algo, no sé. Muy bien. Entonces, claro, ahí tú me estás hablando de las causales de consumo. Y digamos que el consumo de sustancias psicoactivas es multicausal. Entonces puede ser, la persona tiene una baja percepción del riesgo, desea experimentar. ¿Por qué baja percepción del riesgo? Porque obviamente, pues nosotros en la calle vemos muchos modelos de identificación negativa, los llamados espejos comúnmente, de personas que han iniciado el consumo y terminan en situación de indigencia. Entonces, el hecho de pensar, no, a mí no me va a pasar eso, ya no tengo una percepción real del riesgo del consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Existen unas causas que pueden ser familiares, otras sociales, ¿sí? Que digamos son unas de las más, si ustedes me preguntan en este momento, a nivel social y cultural, digamos que son uno de los factores de riesgo más latentes. Y antes de que la persona, de que tú hablaras, alguien dijo, es un trastorno mental, un caballero. ¿Por qué consideras tú que es un trastorno mental el consumo de sustancias psicoactivas? La persona que dijo es un trastorno. ¿No? Porque a raíz del consumo de cualquier sustancia psicoactiva, es imposible la regulación del estado cognitivo, de las emociones, el comportamiento individual también cambia, la forma en cómo se expresan, en cómo caminan. Entonces hace que a raíz del consumo de sustancias psicoactivas cambien temas de comportamiento, de mismo pensamiento, de procesos, de muchos procesos pues personales y ante la sociedad. Muy bien, perfecto. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, que a la luz de la definición,
porque esto es muy importante, mire que lo comprendamos. Yo me imagino que yo estoy aquí interlocutando con padres, con tíos, con hermanos, ¿sí? Y mamás, ¿verdad? Y poder comprender esta dinámica del consumo o por qué las personas llegan a consumir sustancias psicoactivas, nos lleva a salirnos de ese tema de decirle al hijo, como una acción preventiva en casa, no consuman, que consumir es malo. No, o sea, tenemos que salir de allí porque nos hemos dado cuenta que satanizar el consumo de sustancias psicoactivas dentro de la familia, ¿sí? No es una estrategia de prevención, ¿sí? Tan efectiva. Pero en cambio, si yo identifico la forma en la que las personas asumen las circunstancias de la vida y cómo gestionan esas emociones, eso me va a llevar a pensar a mí, ay, chanfle, aquí hay un factor de riesgo y yo debo, digamos, en el buen sentido de la palabra, atacar o intervenir frente a ese factor de riesgo. Entonces, mire, el problema mental se define como el malestar y la dificultad en las interacciones con el otro. Si vemos personas que se estresan, que cualquier cosa, digamos, lo saca de sus casillas, si vemos personas que no tienen los recursos personales para afrontar una situación, que se frustran muy fácilmente, que tienen dificultades para expresar sentimientos, ¿verdad? Entonces, podemos decir, ese es un factor de riesgo. Un factor de riesgo que la persona lo puede llevar a generar muchas situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, algunas personas que inician el consumo de comida, ¿verdad? Los atracones de comida, algunos generan estados de bulimia, anorexia, otros se vuelven compradores compulsivos, ¿sí? Otros empiezan a generar adicción al juego, y no estoy hablando solamente del juego de casino, porque se ha popularizado muchísimo, muchísimo en los juegos en línea, ¿verdad? Entonces vemos en las empresas que el otro día me decían, venga, Mónica, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque la gente no está rindiendo, ha bajado su productividad, resulta que todo el tiempo están con el teléfono y están jugando y resulta apostando, tienen problemas económicos, en fin. Y algo otros toman la decisión de consumir sustancias psicoactivas, ¿sí? Entonces me siento tan mal, estoy tan triste, tan agobiado, que considero erróneamente que si consumo sustancias psicoactivas voy a poder lidiar con ese malestar que nos dice en la parte de arriba de la definición de problema mental. Y allí el consumo de sustancias psicoactivas, como decía la persona que participó, sí estamos hablando de que es un trastorno mental. ¿Por qué? Porque los problemas mentales se diferencian del trastorno mental porque en los últimos se presenta una sintomatología más severa y consecuentemente mayor disfuncionalidad psicosocial. Entonces vemos que la persona que consume sustancias psicoactivas se le altera el comportamiento, ¿verdad? La forma en que se conduce en su casa, en su trabajo, en la vida social, ¿sí? Y muchos de ellos, inclusive desarrollan otros trastornos mentales. Ya tienen un trastorno mental que es el consumo de sustancias psicoactivas, pero por ejemplo en el caso de las personas que consumen cocaína, ya desarrollan, ¿cierto? Una esquizofrenia, ¿sí? Entonces miren que el no manejar adecuadamente las situaciones de la vida, los llamados problemas mentales, nos puede derivar a un trastorno mental y dentro de esos trastornos mentales, pues está el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Tienen alguna pregunta o algún aporte que quieran hacer frente a esto? ¿No? ¿Hay alguien ahí? Bueno, Sí, te estamos escuchando, Mónica. muy bien. Señora Entonces, Mónica, sí, señora Mónica, señor. por lo que nos ha estado hablando, el tema de los trastornos mentales son problemas que yo como persona me autoinflujo, y en el caso de los problemas dependen es de lo que están alrededor. O sea, yo no controlo, por ejemplo, eh, que me atraquen, por decirlo así, y eso causa en mí un trauma, pero sí controlo el consumo de drogas, controlo el consumo de alcohol, controlo las adicciones en general. Entonces, por lo que nos ha dicho, el trastorno mental es una consecuencia de mis actos, básicamente. Bueno, bueno, puede sí y no. Entonces ahí voy a hacer la claridad. Por ejemplo, el trastorno mental, por ejemplo, la esquizofrenia, todavía no se ha investigado, y es un trastorno mental,
cuáles son las causas, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, adolescentes o preadolescentes que presentan síntomas y signos de esquizofrenia, ¿sí? Ahí no podríamos decir que esa persona se lo autoinflige, ¿sí? Es decir, genera un comportamiento específico para desarrollar la esquizofrenia. Pero en cambio, como esta capacitación es la autogestión de emociones asociada, bueno, como factor protector frente al consumo de sustancias psicoactivas, entonces lo enfoqué hacia allá. Entonces, vemos que el no expresar sentimientos, emociones, el no comunicarnos de manera acertada, ¿sí? Es un problema mental, que la persona puede llegar a utilizar el consumo de sustancias psicoactivas para lidiar con ese malestar. Y allí el consumo de sustancias psicoactivas sí le puede derivar a esa persona un trastorno mental. Pero hay muchos trastornos mentales, ¿sí? Que no se desarrollan únicamente porque la persona haya realizado alguna actividad específica. Por ejemplo, los trastornos psicóticos, recito nuevamente la depresión endógena. Por ejemplo, hay una depresión y es muy importante, mire, que nosotros lo tengamos en cuenta. Existe el depresivo, ¿sí? Que su depresión está mediada por factores externos, ¿sí? Pero la depresión endógena es la depresión orgánica, cuando la persona no produce la cantidad suficiente de neurotransmisores como la dopamina, y ya la persona no es responsable, ¿no? ¿Sí? Pero cuando, digamos, sí hay una responsabilidad, entre comillas, cuando veo que hay unas circunstancias afuera de mí, ya las identifiqué, que me están generando un estado de tristeza, agobio, malestar, y no busco ayuda, ¿sí? Entonces, y eso puede llevar a que la persona pase del estado de tristeza a un estado de depresión mayor, e incluso a que pensar o intentar o quitarse la vida, ¿sí? Entonces, pues existen algunos trastornos mentales, ¿sí? Que simplemente son orgánicos y otros que se derivan de problemas mentales. Bueno. Espero pues haber aclarado pues el tema. A ver, dentro de esos problemas mentales, miren, problemas mentales está la depresión o la ansiedad, ¿sí? Porque uno se puede llegar a sentir deprimido o ansioso. ¿Ustedes por qué creen? Hay 4 personas, dice aquí, que están conectadas. Vamos a ver cuántas personas me van a apoyar acá en esto. Exceso de futuro y Por de múltiples pasado. factores. Exactamente. Depresión, Por ansiedad, yo creo que la ansiedad a mí me generaría mucha depresión. O sea, no sé si sea lógico, pero la ansiedad a mí me genera, pues obviamente miedos, desencadena una serie de emociones que me pueden llevar a tener momentáneamente una depresión, pero por un tiempo corto. La incertidumbre también genera ansiedad. La incertidumbre, muy bien. ¿Quién más genera depresión y ansiedad? ¿No más? Listo. De pronto Alteraciones yo en el pienso, sueño. Perdón, sí, continúe, por favor. no, dale, no, o sea, yo pienso que a uno, ¿qué le puede generar ansiedad a uno? A veces en el mismo trabajo, el hecho de no lograr cumplir una meta, ¿no? Entonces uno se siente ansioso, no poder cumplir, el sentirse mal con sus jefes, con sus compañeros. Pienso que le da a uno mucha ansiedad a veces esa parte. Muy bien, sí. Y más cuando hay personas que son muy orientadas al resultado. O sea, hay personas que valoran el proceso y dicen, bueno, pues yo igual me esforcé, para hay personas que no es suficiente. O sea, sí te esforzaste y todo, pero ¿cuáles fueron los resultados? Y eso puede llegar a generar muchísima ansiedad, ¿verdad? Muy bien. Alteraciones en el sueño. ¿Qué nos puede alterar a nosotros el sueño? A ver. La inconformidad. La inconformidad. Ay, ¿cómo así? Esa sí me la debe explicar. Uno se siente de pronto inconforme con algún resultado, con algo, pues lo piensa y lo sobrepiensa y pues puede afectar el sueño. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más les quita el sueño? Que lo que se come. Sí, a veces que nos da por tomarnos una taza de café bien cargado 10 minutos antes de irnos a dormir, ¿no?
para aquellas personas, o sea, que presentan dificultades con la cafeína, ¿sí? Muy bien. O cuando se consumen alimentos muy condimentados, ¿no? Pero, ¿cuál otra cosa nos quita el sueño a nosotros? El sedentarismo. Por ejemplo, sí, me consta que es así. Desde que estoy haciendo ejercicio, ya siento que duermo mejor. Muy bien. Y otra cosa que está muy de moda y que la gente se molesta, ¿no? Ahí en las capacitaciones me miran rayado cuando estoy haciendo una capacitación presencial y pido un favor específico. ¿Qué será eso? A ver. El uso del teléfono nos quita La el sueño. deuda. Señora, Las deudas le quitan a uno el sueño. las deudas, eso sí le quita el sueño. ¿Cómo voy a pagar? Mañana me van a ir a cobrar. No voy a contestarle el teléfono a nadie porque pronto me están llamando a la persona que le debo, ¿sí? Y ahora que se ha popularizado tanto el tema de los gotagotas, eso sí que está quitando el sueño, ¿no? Muy bien. ¿Algo más que ustedes quieran manifestar? De pronto los problemas del corazón, que como que eso sí que afectan de verdad. No, ahí sí, definitivamente. Como dicen, no me toquen ese vals porque me matan, y es verdad. Esas son una de los motivos de consulta que más frecuentan, ¿sí? Por los que más frecuentan, ¿no? Entonces, vea, Mónica, es que mi esposa me dejó, me voy a separar, ya me separé, mi novio ya no me quiere. Eso definitivamente afecta muchas áreas de nuestra vida, inclusive la productividad en el trabajo, ¿no? Entonces trabajamos, como dicen, muy regulados, ¿sí? Y obviamente pues afectan el sueño, especialmente porque dependiendo de la naturaleza de la ruptura, nos afecta el ego, ¿no? Por ejemplo, cuando la ruptura es producto de una infidelidad, ¿por qué? ¿Qué tenía la otra persona? Ahí nos genera sobrepensar, ¿sí? Y obviamente pues el sobrepensar nos vuelve rumiantes, masticamos una y otra vez la situación, ¿sí? ¿Qué hice, qué no hice, qué dejé de hacer? En fin. Les voy a decir algo, La las misma rupturas ansiedad, amorosas, como tú decías ahora, ¿cómo? la misma ansiedad también afecta el sueño. La ansiedad afecta al sueño. Las rupturas amorosas son un duelo, es una pérdida emocional. Así es que si alguna persona de los que están aquí ha presentado, está presentando una situación similar, sí les sugiero que si siente que ya el tema pues se está volviendo, se ha agudizado, sí es importante buscar ayuda. La ansiedad, claro, y especialmente los ataques de ansiedad, ¿no? Los ataques de ansiedad están mediados por taquicardia, dificultad para respirar, ¿sí? La persona siente que el aire se le va, ¿m? Y en ese momento, si es un ataque de ansiedad mixto, es decir, con estados de pánico, la persona siente que va a morirse. Básicamente eso. O sea, la muerte inminente, ya no va a morir. Porque es un miedo, prácticamente es un miedo tipo, o sea, es un miedo extremo, ¿sí? Y generalmente, como la persona no tiene control o no logra tener en ese instante el control de toda la parte física, la persona dice, no, yo me voy a morir. Ya, aquí llegué, ese fue el fin. Conductas de riesgo alimentario. Entonces, allí, ¿qué vemos? Personas que canalizan sus emociones a través de la ingesta de comida. O, al contrario, estoy en un estado de depresión que no me permite comer. Soy inapetente, ¿sí? Entonces, el otro día estaba viendo un programa que me llamó mucho la atención, Peso Pesado, y resulta que era una mujer que pesaba como 300 kilos, y ella decía, es que desde pequeña, cuando mis padres se divorciaron y yo iba a llorar, a mí en mi casa me daban chocolatines, pasteles, venga, no llore, no esté triste. Y entonces yo crecí, ¿cierto? Pensando que cada que me sintiera mal, me iba a sentir mejor si comía. Miren la situación, ¿no? Eso tiene unos componentes psicológicos bien importantes e interesantes, pero es importante que lo miremos a la luz de los hijos. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en el centro comercial y resulta que el hijo hace la pataleta y la señora, porque le da pena, ¿verdad? Entonces le dice, no, venga, venga, papito, para que no llore, le compro. No, 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 ahí estamos cometiendo un error gravísimo.
porque es que él necesita experimentar la frustración. Si no les enseñamos o no les permitimos que se frustren cuando son chicos, cuando estén grandes no van a saber cómo lidiar con eso. Y es un factor de riesgo altísimo para el consumo de sustancias psicoactivas, pero supremamente alto, ¿saben? Porque no me doy permiso para aguantar, soportar, transitar por ese malestar. Y si alguien viene y me dice, no, mira, estás aburrido, triste, pues vení, consumí esto, te vas a sentir mejor. Es lo mismo. El consumo representa el carrito, el chocolate o el bombón o el helado que se le dio cuando era niño. ¿Estoy siendo clara en lo que estoy explicando en este momento? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Y los problemas para el aprendizaje, la comunicación y la socialización. Entonces, miren, importantísimo. Si ustedes tienen hijos y los llaman del colegio, es que su hijo es muy cansón, su hijo no se queda quieto, salta de un puesto para otro, ¿sí? Entonces, es importante que esa personita, que ese niño esté evaluado por un terapeuta ocupacional. ¿Por qué? Porque puede tener un déficit de atención, ¿sí? Entonces, ese diagnóstico también nos lleva a hacer un tratamiento para que él pueda focalizar la atención. O sea, no podemos resumir ese comportamiento que es un niño cansón. Uy, no es que es cansoncísimo, no. ¿Qué está pasando con esa criatura que no se puede quedar quieto mucho tiempo? Es porque se aburre, ¿sí? Y la comunicación, el no expresar, el no poder ser claro cuando quiero expresar un sentimiento o cuando quiero expresar una idea o cuando quiero expresar un punto de vista y defenderlo. Y la socialización. Uy, no, doctora, le cuento que es que mi hijo es tan juicioso, no sale de la casa. ¿En serio? ¿Y qué se la pasa haciendo? No, pues él ahí pegado del celular ahí, pero ahí lo tengo controlado. Le dan las 2 de la mañana y está pegado el celular, pero no sale, no tiene amigos, ¿no? ¿Será que entonces va a vivir el resto de su vida, de su existencia en esas circunstancias? ¿Sí? Entonces, a veces los problemas de socialización, ¿cierto? Y pues obviamente está dentro de los grupos de problemas mentales, ¿sí? Porque nosotros somos seres sociales por esencia y nosotros necesitamos socializar en el trabajo, en la universidad, en el colegio, ¿sí? Muy bien. ¿Algo otro que ustedes identifiquen aquí o que no esté aquí que ustedes identifiquen? ¿No? Bueno. Listo. Entonces, ¿cuál sería la alternativa para poder lidiar con esos problemas mentales? ¿Cuál sería la alternativa? ¿Qué podríamos hacer? Oh, ahora ¿quién podrá defendernos? ¿Qué podríamos hacer? ¿Ustedes qué creen? Buscar ayuda. Buscar ayuda. ¿Dónde? ¿Quién? Expertos. Expertos. ¿Y cuáles serían los expertos? Profesional como tú. Psicólogos. Psicólogos. Expertos en la materia. Muy bien. Muy bien. Sí, es verdad, buscar ayuda, pero resulta que yo hoy les voy a traer algo que es muy importante y es cómo nosotros desde podemos desarrollar unos recursos personales, ¿sí? Para, digamos, antes de tomar la decisión de buscar ayuda profesional, que no está mal, también, ¿sí? Yo poderme dar cuenta cuáles son esas estrategias que puedo establecer para evitar o para manejar esos problemas mentales y evitar que a futuro se puedan llegar a convertir en un trastorno mental. Entonces, existe algo que se llama estrategias de afrontamiento. Entonces, los padres de las estrategias de afrontamiento se llaman Lazarus y Folman. ¿Ellos qué nos dicen? Que el afrontamiento es un proceso psicológico que requiere un esfuerzo cognitivo, pensamiento, ¿sí? Ideas, intenciones y acciones. Por eso dice conductas, para que nosotros los seres humanos nos adaptemos a los cambios que se dan en la vida de nosotros. ¿Cuáles son los cambios que nos pueden dar? Perder el trabajo. Ese es un cambio fuerte. 2, perder un ser amado, ¿sí? Ya sea por muerte o una pérdida emocional.
un cambio. Digamos que nuestra situación económica cambie y tengamos que cambiar nuestro estilo de vida, ¿sí? Miren, por ejemplo, muchas personas, ¿sí?, lograron desarrollar muchas estrategias de afrontamiento durante la pandemia y otros, en cambio, no lo lograron, ¿verdad? Algunos terminaron siendo pacientes psiquiátricos, ¿sí? Entonces, porque además en Cali, por ejemplo, se nos une la pandemia con el estallido social, mejor dicho, la combinación perfecta, y esto generó en muchas personas crisis de ansiedad, crisis de pánico y estados depresivos agudos, ¿sí? Entonces, el afrontamiento es cómo me adapto a una nueva situación en la vida, ¿sí? ¿Cómo me adapto? Y los factores que están implicados dentro de ese afrontamiento, ¿cuáles son? Entonces, lo primero es lo que hemos venido hablando. Entonces, pueden surgir unas emociones como la ansiedad, la ira, el miedo, la tristeza, la desesperación y la culpa, ¿sí? Pero entonces, la forma en que yo afronto esas emociones tienen que ver con mis patrones o creencias, ¿sí? Por ejemplo, mi historia personal, ¿sí? O las estrategias de afrontamiento que yo he utilizado en el pasado y que me han funcionado o no me han funcionado y por eso no las vuelvo a utilizar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si en el pasado una persona vivió un cambio en su vida, va a poner el de la pareja, su novia lo dejó o su novio la dejó, eso le generó a la persona, muy probablemente, ira, tristeza y ansiedad. Pero entonces esa persona utilizó tal vez una estrategia de afrontamiento como fue el deporte. ¿Sí? Digo, no, me voy a dedicar a hacer deporte, voy a pensar en mí, cambiaré mi estilo de vida, me voy a reenfocar en mis proyectos, ¿sí? Y si esto le funcionó a esa persona y logró, ¿cierto?, superar esa situación de pérdida emocional por la ruptura con su pareja, y si más adelante se presenta una situación igual o similar y utiliza las mismas estrategias, entonces estamos diciendo que esa persona está utilizando unas estrategias de afrontamiento que le funcionaron en el pasado y que las pone en práctica ahora en el presente, ¿verdad? Ah, pero si es la historia personal. Si él en la historia personal veía que en su casa, cuando en su familia habían problemas, su papá, ¿cierto?, se iba a tomar licor, cuando peleaba con su mamá, ¿sí? Es muy probablemente esta persona, ¿sí?, frente a esa ruptura o esa pérdida emocional, pues empieza a consumir licor. Que sea, mi papá hacía eso y le funcionaba, ¿sí? Él se olvidaba de lo que estaba pasando en ese momento, no sufría. Entonces es muy probable que esa historia personal o esa historia de vida lo haya marcado y la persona replique. Esto que les estoy contando no es absolutista. ¿Qué significa? O sea, no necesariamente los hijos de padres que hayan utilizado el consumo de sustancias psicoactivas lo van a utilizar en su vida. No necesariamente. Porque hay personas que crean sus propias estrategias de afrontamiento. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Ninguna. ¿No? Muy bien. Entonces, en las estrategias de afrontamiento es ese proceso que utilizo, pero que es individual, ¿no? Todas las personas utilizamos estrategias de afrontamiento diferentes para poder responder a las situaciones de la vida que son cambiantes, porque es que si algo que cambia es la vida, no es estática, ¿sí? Y si algo nos enseñó que la vida puede cambiar de un momento a otro, fue el COVID, ¿sí? ¿Quién iba a imaginarse todo lo que nos generó el famoso COVID, ¿no? Entonces, ese es el proceso individual que utiliza cada persona, ¿sí?, para responder a esas situaciones. Y ese proceso puede ser adaptativo o desadaptativo. Vamos a mirar más adelante. Entonces, por ejemplo, una estrategia de afrontamiento es la reevaluación positiva, ¿sí? Entonces, ¿están viendo la presentación? Sí, sí, Mónica. Bien, Sí. perfecto. Sí, señora. En esa evaluación positiva, ¿qué significa? Yo no sé, ¿ustedes conocen alguna persona que les ocurra algo
y que todo lo vea negativo, que no les ha pasado todavía la situación y ya están pensando lo peor. ¿Conocen a alguien así? ¿Conocen a alguien que es absolutamente fatalista, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno le dice a esa persona, ay, vení, vamos a, un ejemplo, vamos a Pance. ¡Ah! ¿A Pance? Ay, no, con estas lluvias, ¿qué tal que uno vaya a Pance y resulta que haya una creciente y que resulta que con todas esas sequías que han habido estos días y que apenas está lloviendo un poquito y que uno esté metido en el río y que se lo lleve y que uno termine por allá bajo una piedra? Ay, no, ¿sí? Esa es una persona que tiene ha desarrollado una estrategia de afrontamiento de reevaluación negativa, ¿sí? Entonces, resignifica negativamente las situaciones que se le presenten. Ahora les voy a mostrar el antagonismo, la reevaluación positiva. Esta reevaluación positiva les quiero contar que es de una realidad, ¿sí? De una mujer que conocí, tuve la oportunidad de conocer. Entonces, resignificar positivamente la situación problema. Tener VIH es una fortaleza también. Por el VIH he viajado, por el VIH he conocido a la gente que he conocido, mujer de 32 años. Resulta que hace algunos años en la Corporación Caminos, Centro de Rehabilitación para Adictos, llega una mujer a hablarnos de VIH, ¿sí? Y fue muy particular, ¿saben? Porque ella no se presentó, ella empezó a hablar del tema y todo el cuento, pero estamos hablando de hace muchos años, cuando se manejaba, estamos tan desinformados del VIH, que la gente creía que uno no podía tocar a una persona que vivía con VIH. Y la abrazábamos, la cogimos, la de no sé qué, y cuando al final de la capacitación o la actividad que ella estaba realizando, ella dijo, yo soy una persona que vivo con VIH. Todo el mundo quedamos. Entonces ella contaba que cuando ella le diagnosticaron este virus, ¿cierto? Ella automáticamente empezó a pensar, porque tenía 2 hijas, no me puedo dejar morir. Eso es lo primero que dijo. Se puso en los tratamientos que en esa época eran demasiado pueriles, eran pues básicos, no como ahora que existen todos los retrovirales y demás. Pero ella dijo, yo necesito informar a las mujeres y a todo el mundo de lo que me está pasando y cómo lo estoy viviendo y cómo lo estoy manejando. Y ella decía, este VIH tiene cosas negativas, pero también tiene cosas positivas. Y he conocido mucha gente, porque ella era una ama de casa, pues, estaba trabajando pues solamente en su casa para sus hijos y demás, y he conocido mucha gente y he viajado a lugares donde no imaginé que podía llegar a viajar. Entonces, fíjese, esa es una reevaluación positiva frente a una situación que para muchas personas, pues obviamente resulta negativa. ¿Me estoy haciendo entender? La reacción depresiva es el pesimismo ante la situación y las consecuencias derivadas de la misma. Entonces, la pregunta es, ¿quién me podría explicar de las personas que están aquí conectadas cuál podría ser esa reacción depresiva que podría generar una persona que le diagnostican VIH? Ya les expliqué la reevaluación positiva. Ahora, ¿cuál sería la reacción depresiva? Aislarse de todo el mundo. Aislarme, muy bien. ¿Cuál más? Todo lo contrario, pues ver todo lo malo de una situación, incluir a las Exactamente. personas que lo rodean o que la rodean. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Listo. Miremos, por ejemplo, la diapositiva que está allí, ¿no? El dibujito va donde el médico y el médico le pregunta, ¿qué parte le duele? Y él dice, la realidad. Entonces es una persona, ¿sí?, que está teniendo una reacción depresiva frente a no sé qué cosas le puede estar pasando a esta persona, pero se siente sobrepasada, ¿sí?, por lo que el evento o la situación que está viviendo, ¿sí? Y hay personas que llegan a la consulta y yo les digo, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Cuéntame. Y las personas utilizan frases como esta. Vengo acá porque me está doliendo la vida. La vida.
Y es muy grande eso, ¿no? Muy diferente a que no vengo acá porque sí tengo un problema con mi hijo que no me quiere hacer caso. ¿Sí? No, vengo acá porque sí, no, tengo un problema en el trabajo, tengo una jefe terrible. Pero cuando le dicen a uno como psicólogo me está doliendo la vida, ya podemos estar hipotetizando de alguien que puede estar presentando un estado de depresión. ¿Sí? Bueno. Otras estrategias de afrontamiento es la negación, no aceptación del problema. ¿Sí? No, eso del VIH, eso no es verdad, el médico se equivocó, eso no es cierto. ¿Qué tal? Es que yo con VIH, míreme en el espejo, yo no tengo nada. Que a veces me da gripa y se me bajaron las defensas, pero con esos cambios de clima cualquiera le puede ocurrir. ¿Sí o no? Entonces, no aceptar el problema. Y a la luz del consumo de sustancias psicoactivas, voy a poner la negación, que es lo más frecuente en el consumidor. Mira, es que tú estás tomando mucho licor y vemos que tú ya no vas a trabajar, ¿sí? Hay mucho ausentismo en tu trabajo. No, pues yo no tomo mucho licor, yo solamente cada 8 días tomo y pues que me voy a ir a trabajar en Guayabado, con resaca, ¿sí? Igual, pues me descuentan el día y ya, el martes igual voy a trabajar, ¿sí? Mira, es que tú estás consumiendo demasiado cigarrillo, tomando demasiado Vive 100, ¿sí? Y mira que tú tienes hipertensión, te puede dar un infarto. No, uno de algo se tiene que morir. Eso es un estado de negación, ¿sí? Y la planificación, que es la antagónica a la negación, es cuando la persona se da la oportunidad de analizar el problema. Entonces, con relación a la persona que toma mucho licor y no va al trabajo, ¿cómo podríamos hablar, utilizar esta estrategia de afrontamiento y planificación? ¿Cómo sería? ¿Ustedes qué piensan? Buenos días. Yo pensaría que primero es aceptar que tiene el problema, ¿no? Ujú. Muy bien. Entonces, la planificación ya me está diciendo que la persona salió o no está en la fase de negación y ahí ya empieza a analizar el problema. ¿Cómo puedo resolver esta situación? ¿Sí? Porque hay personas que utilizan frases como de cualquier manera, esto es una etapa, algún día lo voy a dejar, esperemos a ver qué pasa. Esas personas no están utilizando la estrategia de afrontamiento de planificación, ¿verdad? Muy bien. Y el conformismo, asumir una posición pasiva frente al problema y sus consecuencias. Entonces, por ejemplo, no, pues, si me echan por no ir a trabajar, pues que me echen. Ah, igual yo no nací en esa empresa. No, pues como si hubiera una cantidad de gente afuera esperándolo y pidiéndole hojas de vida, pues para recibirlo, ¿no? Además, aprovecho este espacio para decir algo. La mayoría de empresas, dentro de los procesos de selección, los exámenes médicos, ¿sí? Están, ¿sí? Realizando pruebas de verificación de consumo de sustancias psicoactivas. ¿Por qué? Imagínense usted una empresa que contrate a una persona que trabaje en alturas y que esa persona consuma, por ejemplo, marihuana o cocaína. ¿Ah? Es decir, esa persona primero va a ser muy difícil que se adhiera a las normas. Ay, no, como las personas que consumen cocaína tienen muy baja percepción del riesgo, no, yo quiero utilizar ese arnés y encima he consumido, estoy bajo los efectos, pues lo más probable es que caiga, ¿verdad? Entonces, a veces hay personas, ¿sí? Que utilizando la estrategia de afrontamiento conformismo, asumen una posición pasiva frente a ese problema y a las consecuencias. Es decir, no, pues si yo consumo y si a mí me ponen a hacer una actividad de alturas, pues yo la hago, sí, bajo el efecto, suponiendo que la empresa no tenga ni una política ni un control, ¿sí? Y si me caigo, pues uno de algo se tiene que morir. Esas son las frases más frecuentes de las personas conformistas, ¿sí? En relación a seguridad y salud en el trabajo, pues. Bueno. Y la desconexión mental. Ahí tenemos el exponente mayor de la desconexión mental, que es Homero Simpson. Homero Simpson es una de las personas que siempre está, ¿sí? En esas asambleas con el gobernador y los ojos abiertos. Pero ¿qué tiene arribita en su cabeza? Hay una nubecita y generalmente hay un pensamiento que no está asociado a la situación. Por ejemplo, una cerveza Duff. ¿Sí se acuerdan? Los que han visto los Simpson.
Entonces, cuando estamos en una situación, pero tenemos pensamientos distractores para no centrarnos en el problema. Entonces, el jefe lo llama y le dice, venga, es que yo veo que usted últimamente está viniendo tarde, usted no está faltando, se está faltando los lunes a trabajar, siempre tiene problemas los domingos y eso hace que usted tenga un ausentismo altísimo. Y la persona está pensando en cualquier otra cosa. Uy, tan rico que la pasé el fin de semana. Uy, tan chévere. Voy a repetirlo, ¿sí? Es decir, la persona no se centra en lo que le están diciendo. Y si tenemos esta desconexión mental, pues obviamente no vamos a buscar alternativas de solución. Y el desarrollo personal, que es aprender de los problemas. Entonces, por ejemplo, aquí un hombre de 44 años, ¿sí? Con un diagnóstico, bueno, perdón, con un diagnóstico a consecuencia de un accidente, dice así, si me cuido, voy a alargar mi vida, cosa que no hacía antes del accidente. Ahora hago deporte y me alimento bien. Esto, por ejemplo, es una frase muy utilizada para las personas que presentan accidentes cerebrovasculares, ¿sí? O los famosos, pues, los que se conocen como derrames, ¿sí? Cerebrales. Entonces las personas dicen, oh, voy a cambiar mis hábitos, voy a hacer deporte, bueno, empiezan a generar unos cambios importantes en su vida. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Aportes? ¿Quién tiene de pronto un aporte para que por favor me pueda realizar frente a esta presentación? Pues yo pienso que aquí algo importante siempre es como el aprovechamiento del tiempo, el nunca estar solo, el compartir con la familia, todo este tipo de situaciones también a uno lo mantienen como un poquito con las emociones altas, ¿no? Ok, muy bien. Sí, entonces fíjense, por ejemplo, que el hecho de uno poder tener una red de apoyo, ¿verdad? Cuando usted dice compartir con la familia, entonces inmediatamente me está llevando a esta otra estrategia de afrontamiento, que es el apoyo social, que es buscar a personas que orienten a la persona a la resolución del problema. Pero miren, este apoyo social no se puede buscar en cualquier lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que a veces buscamos apoyo social en personas no adecuadas. Y esas personas no adecuadas son las que, por ejemplo, voy a contarles brevemente un caso de una paciente que tuve hace algunos años. Entonces era un abogado, ¿cierto? Resulta que en ese momento, pues los negocios siempre se cerraban brindando, ¿sí? Y de repente, esa persona estaba tomando, pues habían cerrado un negocio y todo el cuento, y resulta que se pasó de tragos. Entonces le dice a un compañero, no, yo como que me voy, busco apoyo social. Pedime un carro, un taxi, porque ya me quiero ir para la casa porque me siento maluco. Estaba buscando una alternativa de solución al problema que tenía en ese momento, que había pasado los tragos. Pero buscó ese apoyo social en el menos indicado. Le dijo, ¿cómo te vas a ir? Vení, salgamos un momentico. Y esta persona saca una papeleta de cocaína y se la pasa y él la inhala. Inmediatamente el efecto del estado de embriaguez se disminuye sustancialmente y él puede seguir allí compartiendo. ¿Por qué busco apoyo social en una persona y digo que es una persona inadecuada? Porque la estrategia que esa persona le ofrece para que él pueda continuar allí, lo único que generó en esta persona que terminó siendo mi paciente fue una dependencia a la cocaína, que luego desarrolló, ¿cierto? Una dependencia al bazuco. Entonces, cuando ya llega a la consulta, ya llega sin pareja, sin trabajo y una cantidad de problemas asociados a. Entonces, hay que buscar ese apoyo social, pero siempre siendo bastante críticos en quién me voy a apoyar. Por ejemplo, alguien me decía en una charla de parejas que hice algún tiempo, me decía, mire, yo he concluido que los casados no debemos de buscar consejos en los solteros, ¿sí? Y me decía, porque el soltero desde su marco de referencia, desde su realidad de soltería, no va a comprender muy probablemente las circunstancias que se dan en las dinámicas que se dan en una relación de pareja. Y muchas veces terminan con la frase, ay, pues sepárese, porque vivir solo es muy rico, yo no sé qué, ¿sí? ¿Para qué se complica la vida? Cosas así. Entonces,
El tipo de estrategia de afrontamiento apoyo social es una estrategia de afrontamiento adaptativa, pero puede volverse desadaptativa si yo no estoy buscando ese apoyo social en las personas idóneas. El control emocional. Entonces aquí me gustaría mucho, y este me encanta, ¿por qué? ¿Qué vemos allí en las manzanitas? ¿Ustedes qué observan? ¿Qué observan en la imagen? Caritas. Y esas Que tiene una caritas, ¿cómo máscara. están? Hay una máscara. Felices, tristes, y la que está triste pone una careta. Muy bien. ¿Será que eso tiene que ver con la realidad que nosotros estamos viviendo actualmente? No necesariamente que lo hagamos nosotros, o puede que sí. Pero eso que hace, se asemeja. Miren, hay una frase que nos está haciendo a nosotros mucho daño socialmente. Por ejemplo, es que usted puede con todo. Usted es un berraco, usted es una berraca, ¿sí? Eso no es nada para lo que usted ha tenido que afrontar en la vida. Pues no, no es verdad. Nosotros a veces no podemos con todo. No es verdad. Y esas frases, y digamos muchos TikTok nos están reforzando ese tema, a veces estados, ¿no? ¿Sí? Que ponen en los WhatsApp y en los Instagram y todo el cuento. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, pues si la verdad es que todo el mundo está diciendo que puede con todo, ¿cómo me va a mostrar débil? ¿Cómo voy a mostrar mis sentimientos? ¿Cómo voy a decir que no soy capaz? ¿Cómo voy a decir que levanto la mano y pido ayuda? Y eso no me lleva solo a controlar emocionalmente, sino a reprimir sentimientos y emociones. Y eso es muy grave, ¿sí? Poder levantar la mano y decir, no pude, es válido. Démonos el permiso. Démonos el permiso de no ocultar nuestros sentimientos ni nuestras emociones, ¿sí? Démonos el permiso de que si me siento triste no tengo por qué, ¿cierto? Reprimir esa tristeza, ¿sí? Repito, canalizarla en los lugares y obviamente con las personas adecuadas, ¿sí? Entonces, este tema de control emocional es una estrategia de afrontamiento, ¿sí? Que puede ser desadaptativa cuando me está llevando a reprimir mis sentimientos y mis emociones. ¿Sí? Por ejemplo, el compañero de trabajo que usted siempre ve mal genio, puede que ese compañero no sea necesariamente una persona mal geniada, iracunda. Puede ser que esa persona está enmascarando una gran tristeza y su coraza, ¿sí? Es el mal humor. Eso es lo que puede estar pasando. Muy bien. Y resolver el problema. Entonces son esas personas que son muy orientadas, bueno, tenemos esta situación, ¿qué vamos a hacer? Propositivas, creativas, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, hay personas, miren, por ejemplo, un problema típico de pareja, ¿no? Es que mi esposa o mi esposo se coge la cobija y me deja a mí muerto de frío a la madrugada. Y vemos aquí, obviamente, esto es un cómics, pero lo que nos está diciendo, pues ya no sufra más, búsquele una solución a ese problema, ¿sí? Entonces vemos ahí pues la imagen de la persona que lo que hace es ponerle puntillas a la cama para poder apuntalar y que no siga sufriendo la situación. Pero hay personas que no migran allí. No, doctora, tengo un problema. ¿Hace cuánto tienes ese problema? No, hace 5 años. O sea, arrulla el problema, lo abraza. Ya sé, mejor dicho, el problema forma parte de su vida, es una existencia, es una extensión de su existencia, ¿sí? ¿Hasta qué punto nosotros utilizamos esa estrategia de afrontamiento que es desadaptativa, que es no resolver el problema? Entonces, ¿cuándo es desadaptativa? Cuando hay maltrato, violencia física, psicológica y emocional en las casas. No, pero yo no me separo porque es que la otra persona no trabaja, yo soy el que mantengo el hogar o la que mantengo el hogar, yo no me separo por mis hijos, ¿sí? O cuando estamos en ámbitos laborales y de pronto hay situaciones de acoso laboral, que puede ser entre compañeros. No, pero es que si yo me voy, de pronto no consigo otro trabajo. Entonces, no hago una resolución del problema, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Entonces, vemos que en las estrategias de afrontamiento,
pues hay una expresión emocional, ¿sí? Y que es canalizar el afrontamiento en manifestaciones expresivas hacia otras personas, ¿sí? Y que esa estrategia de afrontamiento también puede ser adaptativa y desadaptativa. ¿Cómo puede ser desadaptativa? Cuando uso el grito, porque hay una expresión emocional, cuando uso la agresión física, psicológica, ¿cierto? O el abuso emocional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algo que a mí me ha preocupado mucho es cómo se le ha dado un lugar muy importante a la violencia hacia las mujeres, ¿sí? ¿Por qué le preocupa eso? Porque siento que también se ha relegado un poco las violencias hacia los hombres. Entonces, los hombres aún estamos en esta cultura permeados por una cultura machista. Entonces llega el hombre a mi consulta y me dice, mire doctora, lo que pasa es que mi esposa utiliza estas y estas frases hacia mí. Y ahí yo identifico que está siendo víctima de abuso, ¿sí? Pero, ¿qué trabajo? ¿Qué trabajo? Y que me cuesta a mí llevar a esa persona a entender que está siendo víctima de una violencia doméstica. Que aunque no sea, o puede que sea física, esa persona debe de poner una denuncia. ¿Sabe qué me responde? Me dice, ay, no, doctora, pero es que usted también está mandando aquello, qué pena. Yo ir a una fiscalía, a una estación, bueno, la fiscalía es donde se tramita, ¿no? Esa es la ruta. Y decir, ay, no vengo acá porque mi esposa me pega. Imagínense, ¿verdad? Imagínense la situación tan compleja. Entonces, están allí en silencio, aguantan. Es el hombre que va a la calle, es el hombre que no quiere llegar a la casa, es el que muchas veces se refugia en el consumo de licor, ¿sí? O el que hace otro tipo de cosas, que llega a la casa y antes de llegar a la casa consume cualquier otro tipo de sustancias psicoactivas para llevar la fiesta en paz, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, por eso es mi preocupación, ¿sí? En cambio, pues con las mujeres, pues se ha visibilizado un poquito más. Ojalá no me esté escuchando una feminista por ahí, porque mejor dicho, me va a linchar. Y las respuestas paliativas son otro tipo de afrontamiento, que es recurrir a elementos externos que hacen a la persona sentirse mejor ante el problema. Y ahí es donde aparece el consumo de sustancias psicoactivas, entre otras formas de consumo, como son, ¿sí? La adicción al sexo, a los contenidos de internet, a la comida, a las compras, al trabajo y al juego, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que ustedes tengan, algún aporte que quieran realizar? Ahora sí creo que me quedé sola. No, Mónica, no. Ahora sí creo que estoy Eso con la estamos. sola, como el de... Muy bien. Bueno, entonces vemos aquí que un tipo de estrategia de afrontamiento, que es una respuesta paliativa, repito, puede llevar a una persona al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, ¿qué es el consumo de sustancias psicoactivas? Eso ya lo hemos visto en otros espacios. ¿O qué son las sustancias psicoactivas? ¿Quién me podría ayudar? Ay, no, yo les voy a preguntar. Qué pena, disculpen que sea tan escuelera. Necesito sentirme acompañada. Apoyo social. Listo. Por ejemplo, doña Diana Marcela Escobar o el señor David Fabián Alvira. ¿Qué son sustancias psicoactivas para ustedes? ¿No están? Ayúdense con Google. Ayúdense con Google. No, señora, eso es trampa. Yo ya les he explicado. A ver, doña Elizabeth, no ponga Que el son, desorden. hay bastantes, ¿no? Sí, ¿cuáles? Cuéntame. Pues está la heroína, la marihuana, cocaína, desde el boxer, ¿no? Ujú. Y del boxer, muy bien. El Bueno. alcohol, el chocolate. Ujú. Muy bien. El alcohol. Ah, ¿por qué era tan difícil que la gente pueda identificar el alcohol como una sustancia psicoactiva? Porque es legal. Que las socialmente personas Porque es aceptable. normalizan las socialmente cosas para no aceptable. ser juzgados. Porque altera el funcionamiento del sistema nervioso.
del cuerpo. Muy Lo bien, venden legalmente, ¿no? También. muy bien. Entonces, es una sustancia Normalmente se Porque cataloga están como algo también- químico. Y porque socialmente es aceptado. En todo lado socialmente el alcohol es aceptado, es bien visto. Muy bien. Entonces, miren todo lo que ustedes están diciendo frente a este tema. Primero, porque es legal. Segundo, porque hay una aceptación social impresionante, ¿verdad? O sea, nomás miremos las propagandas, ¿no? Las propagandas donde promueven el consumo de bebidas alcohólicas. Entonces uno dice, bueno, eso va en contra de todas las acciones de prevención. Por ejemplo, la propaganda donde está el montón de gente en un jeep, o sea que ya hay un sobrecupo, están tomando y están conduciendo. Pero entre amigos la rumba es mejor. Digo, por favor, ¿sí? Y rápidamente, si hay una persona que tiene problemas de audición, nunca lo escucharía, y ese licor es prohibido para menores de 18 años. Ya, ¿qué? ¿Qué dijo? Bueno, en fin. Pero como puedo ir a la tienda, al estanco, a la panadería, a comprarlo y nadie me restringe, pues yo considero que no es nociva. Pero fíjense lo antagónico de la situación. El consumo de alcohol a nivel mundial es la sustancia psicoactiva legal que más daños en términos de salud genera. Pero paga un impuesto que es ínfimo en comparación con los problemas de salud, ¿verdad? Las personas hipertensas, los diabéticos, ¿sí? Las personas que desarrollan delirium tremens, que es un trastorno mental asociado al consumo de licor en fase de abuso o dependencia, ¿sí? Pero de eso no se habla. ¿Por qué? Porque hay un tema económico y es que pagan un impuesto. Repito, que es ínfimo en comparación con los daños en la salud que genera. Entonces, esa carga económica, ¿cierto? La soportamos los demás que no consumimos. Esa es una realidad. Pero bueno, no me voy a entrar por allá. Voy a salirme un poquito del tema y voy a hablar del tema de salud. Entonces, no todo lo que nos es permitido, no todo lo que nos es lícito nos conviene. Y allí, entonces, sí tenemos que activar nuestro pensamiento crítico. Frida Kahlo decía, yo tomaba licor para ahogar las penas, pero las benditas sabían nadar. Entonces, el que esté utilizando el consumo de licor como una estrategia paliativa, desadaptativa, para poder lidiar con las emociones como la tristeza, el miedo, la angustia, la ansiedad, pues está perdiendo dos cosas. Bueno, tres, la salud, el tiempo y la plata. Porque esto, lejos de llevarlo a resolver, ¿cierto? ¿Cierto? Es un pañito de agua tibia que le puede generar otros problemas muchísimo más graves. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? ¿Quién iba a hablar? ¿Alguien iba a decir algo? Por ejemplo, el ansioso. El ansioso generalmente, ¿qué hace? Fuma y fuma y fuma. Tengo una ansiedad. No, que definitivamente si yo no fumo, no logro controlar esta ansiedad. Pero mire, el ansioso consume un estimulante del sistema nervioso central, porque es lo que genera la nicotina. ¿Qué significa esto? Que va a generar más ansiedad. ¿Mm? Muy bien. Y la persona, ¿cierto? Que se quiere salir de la realidad. El que se quiere salir de la realidad utiliza alucinógenos, como por ejemplo los hongos o la persona que dijo ahora el pegante o sacol. ¿Sí? Entonces imagínense que el pegante, el sacol y los hongos, pues especialmente los que crecen al lado de la vejiga de la vaca, que son un tipo de hongo alucinógeno, puede llevar a las personas a que desarrollen un trastorno mental como es la psicosis. Es personas psicóticas que tienen alucinaciones visuales, auditivas y táctiles. ¿Sí? Y algo mucho más relevante e importante, y es por ejemplo en el caso de la marihuana. La marihuana se ha normalizado el consumo porque la gente dice que es inofensiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? La última investigación arroja que la mayoría de los adolescentes consumidores de marihuana están presentando, ¿sí? Trastornos mentales, estados depresivos, por ejemplo, agudos asociados al consumo de marihuana.
Eso explica por qué en la última encuesta en términos de salud que se hizo, salud mental que se hizo en Colombia, sobre personas que se habían quitado la vida, ¿sí? Entonces, la mayoría o el grupo, ¿cierto?, más robusto eran los adolescentes. Entonces, muy probablemente personitas que consumen marihuana, que han que han desarrollado una depresión y han terminado un pensamiento de acción y finalmente intentó y obviamente pues se han suicidado. ¿Listo? Entonces, si ustedes tienen hijos y alguna vez usted, Dios los guarde, pero usted tiene un hijo y usted lo lleva donde un psicólogo y es adolescente, le dice, mire, es que yo he notado que mi hijo fuma cigarrillo, por ahí generalmente empieza, y yo he notado que estaba fumando marihuana, me contaron o me di cuenta, y el psicólogo le dice a usted, no se preocupe, es una etapa de la adolescencia, vaya a buscar otro psicólogo de manera urgente, ¿sí? No permita que normalicen el consumo de marihuana. ¿Por qué? Por las consecuencias. Es decir, esa persona puede desarrollar un estado de dependencia a la marihuana. Lo que debemos de analizar, y para eso estamos hoy aquí, es cuál llevó a ese hijo a consumir marihuana. No, que el estrés, o no, es que yo necesitaba sentirme parte de un grupo, había una necesidad de aceptación social, no, hay una baja percepción del riesgo, no, es que yo me sentía triste, o además muy contento, y por eso quise, bueno, es mejor dicho, analice, como dicen, los móviles del consumo. ¿Cuáles son las causales del consumo? Para que ataquen esas causales de consumo, ¿sí? Porque es que a veces en los tratamientos se ataca o se interviene frente al consumo y la sustancia misma, ¿sí? Y allí no es donde está la resolución del problema. Es qué llevó a la persona a tomar la decisión de consumir. ¿Por qué? Porque las sustancias psicoactivas existieron, existen y existirán. Y cada vez van a haber más sustancias psicoactivas, ¿sí? Por eso el nombre de sustancias psicoactivas, nuevas sustancias psicoactivas o sustancias psicoactivas emergentes. ¿Cuál es la invitación hoy? Que nos cuidemos, que estemos atentos a lo que nos sucede, a lo que pensamos, a lo que sentimos, que estemos muy conscientes de nosotros mismos, a que nos validemos. O sea, estoy triste. Ay, pero ¿por qué estás triste? Miren, no hay nada peor y ahora poco que pasó el 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, ¿cierto? Resulta que la gente, no, es que yo estoy triste, estoy aburrido. Hay gente que le dice, pero ¿cómo así? Si tienes todo, mira, tienes un buen trabajo, tienes una familia bonita que te ama, ¿sí? No deberías de estar triste. Ahí estamos invalidando el sentimiento al otro, ¿sí? Sí, ¿qué te tiene triste? Te escucho. ¿Qué te está ocurriendo? ¿Cuáles son los pensamientos que tienes en relación a esa tristeza? Eso es darle un lugar, ¿sí? Y aquí, entonces, es poner en práctica eso de que tanto estamos hablando, pero que no estamos practicando, y es la famosa empatía. Cuando me pongo en los zapatos del otro es cuando miro la situación desde el marco de referencia, desde el punto de vista del otro, no desde el mío, ¿sí? Entonces, cuando valido los sentimientos y las emociones del otro. En las relaciones de pareja, cuando yo he atendido parejas, hay un conflicto y es cuando se invalida el otro, ¿no? Frente llega la esposa y le dice al esposo, venga, es que, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo fue tu día, esposa? No, pues imagínate que fui al supermercado y no, allá me encontré con una situación, estoy muy preocupada, ya la plata no está alcanzando, ay, para nada, dejé de comprar algunas cosas, ay, no se preocupe, eso de alguna manera sale ese dinero, ¿sí? Pero la situación está ahí latente, ¿verdad? ¿Sí? No se preocupe por esas bobadas. Para usted es una bobada, pero para otro tiene relevancia porque estamos hablando del bienestar de su familia, ¿sí? Saber validar y proteger. En definitiva, lograr un estado de bienestar físico y psicológico, ¿sí? Entonces, no solamente es lo que tengo, sino lo que soy. Y lamentablemente, en unas, digamos, vemos que cada vez más algunas personas, ¿cierto? Le dan valor a otras personas por cómo se ven, ¿sí?
Entonces ahí vemos que hay un gran interés en poder demostrar que tengo cosas materialmente hablando, ¿sí? Pero realmente no estoy bien emocionalmente. Entonces, vemos, por ejemplo, personas que en las redes, ¿no? En las redes todo el mundo está feliz. Las redes sociales, ¿no? En las redes sociales la gente va a un restaurante, muestra la comida, va a un paseo todo el tiempo. Y el otro día yo estuve por allá en un lugar y me llamó mucho la atención porque yo quería escalar, que había como un murito. Entonces resulta que yo no podía, me daba miedo que me iba a caer. Y entonces el señor me dijo, no, pero haga una cosa, súbase hasta el tercero y que le tomen la foto. Y yo me quedé mirando al señor y yo dije, ¿cómo así que me suba y que me tomen la foto? Claro, usted no se está subiendo para la foto. Le dije, no, yo me estoy subiendo porque yo quiero probarme a mí misma hasta dónde puedo llegar. Y él me dijo, lo que pasa es que aquí la gente no le interesa llegar hasta allá. Lo que le interesa es tomarse la foto. Entonces, fíjense, ¿hasta qué punto estoy mostrando algo que no es real? ¿Qué es real? El que yo quiera subir y lograr la meta, lo que decía una persona ahorita al inicio, ¿sí? Pero que estoy mostrando en las redes, que yo estoy escalando, pero ni siquiera llegué hasta el final. Entonces, miren cómo distorsionamos, o sea, que todo lo que vemos en las redes no necesariamente es cierto, ¿sí? Pero nos dejamos contagiar de eso. Cuidarnos. Cuidarnos, ¿qué significa? Más problemas reales, menos problemas imaginarios. De la invitación es cuidemos el jardín de nuestra mente, porque el pensamiento que riega es lo que crece. Si yo riego pensamientos que, por ejemplo, de tristeza, de rencor, de ira, de discordia, de chisme, de enojo, de envidia, de empatía, de apatía, pues eso es lo que va a crecer dentro de mí. ¿Sí? Pero la invitación es a que podamos regar la planta de la confianza, la alegría, la bondad, la paz, el optimismo y la gratitud. Dejar de estar pendiente por todo lo que nos creemos que nos falta y aprender a disfrutar aquello que tenemos, ¿sí? Porque si no vamos a estar viviendo en un estado permanente de frustración y de falta, ¿no? Ay, mira, tan chévere, vos que pudiste ir al lago Calima este fin de semana. Sí, pues fui al lago Calima, pero yo realmente quería ir a Cartagena, por favor. Entonces, alguien hizo un aporte que me pareció muy interesante y fue lo siguiente. Y es cómo hay unas circunstancias externas. Pero miren que Víctor Frank, ¿sí? Una persona que estuvo en los campos de concentración y que habla del sentido de la vida, en su teoría de la logoterapia, nos dice que las circunstancias externas pueden despojarnos de todo. Y me imagino que ahí, él cuando construyó esta frase, hacía alusión a los campos de concentración. Ahí él se despojó de todo, ¿sí? Menos de una cosa. ¿Y qué es lo que no nos pueden quitar? La libertad de elegir cómo puedo responder yo a esas circunstancias. ¿Qué significa esto? Yo soy libre de elegir. Sí, busco apoyo social o expresión emocional o reevaluación positiva frente a una situación que me molesta, me aflige y me genera malestar. O si frente a una situación de agobio o tristeza, yo prefiero refugiarme en el consumo de sustancias psicoactivas para adormecer esos sentimientos. Esa es la libertad que nosotros tenemos y que nadie, nunca nadie nos puede quitar. Muy bien. Esto era lo que tenía para ustedes en el día de hoy. No sé si de pronto quieran hacer algún aporte. No, pues la verdad, un mensaje muy chévere. Nos aporta de pronto, pues los que no tenemos hijos, pues darle consejo a las personas pues que tienen hijos, cómo identificar, digamos, ciertos factores en los niños que pueden estar afectando su presente, como el consumo de sustancias psicoactivas, mucho más. Te agradezco. Muchas gracias también a ustedes. Aquí les puse una presentación sobre 5 pasos pues muy básicos, cómo pueden ustedes aprender a autogestionar sus emociones para que construyan esos factores de protección.
que favorezcan la salud mental y prevengan también el consumo de sustancias psicoactivas. O sea, que hay 1, 2, 3, 4, 5 pasitos. Primero es recordar que nunca es bueno lastimar a otros, no hagamos a otros lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. 2, aprendamos a manejar la respiración, ¿sí? Es supremamente eficiente, ¿sí? Cuando estamos en situaciones de crisis y angustia. 3, usemos nuestras palabras para decir lo que sentimos y también qué desearíamos que sucediera. 4, pidamos ayuda, alguien lo dijo por allí, buscar ayuda de los expertos y los profesionales cuando siento que las situaciones me sobrepasan y creo que lo necesito. Y 5, tomemos nuestro tiempo para calmarnos, bajémosle 3 rayitas como a la intensidad de la vida, al estrés, ¿sí? Descansemos, tomemos el tiempo para pensar, ¿sí? Analizar y planificar, que era una de las estrategias de afrontamiento. Bueno, yo les agradezco muchísimo pues por haberse conectado en el día de hoy, las personas que participaron, ¿sí? Y pues realmente hay que prestarle mucha más atención a este tema de las emociones, ¿sí? Y que no sea solamente un tema como de moda, porque hoy en todas las empresas están trabajando este tema. Entonces, básicamente eso se trataba este espacio. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias a ti, Mónica, por este espacio tan valioso. Y